Gracias a todos. Y si están listos, yo puedo comenzar. Hemos estado hablando acerca de Jesús, hemos estado hablando de que Él es la esperanza, que Él es el camino, que Él es la vida. Y hoy te quiero hablar del nombre de Jesús. El tema de este día es el nombre de Jesús. Y quiero comenzar ahora con un texto bíblico en donde Dios había definido y había destinado y había asignado un nombre. Los nombres son muy importantes en la Biblia. Los nombres tienen un objetivo, un propósito muy importante, y Dios estableció y definió que Jesús tuviera ese nombre. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 1, verso 21. Yo escogí la versión Reina Valera contemporánea, esa es la que voy a leer. Mateo 1, 21. Dice así: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este pequeño versículo, breve pero poderoso, porque estaba desatando una revelación impresionante. Le pondrás por nombre Jesús. Su nombre será Jesús. En el hebreo antiguo era Yeshua, el Mesías, Jesús el Cristo, porque dice, Él tiene un propósito grande. Él viene a esta tierra, a este mundo, con un gran propósito. Su destino estaba definido desde el cielo y Dios dispuso que se le llamara Jesús, porque Jesús quiere decir Dios salva. En las antiguas escrituras vemos que el nombre de Jesús es muy importante y estaba profetizado, pero ahora estamos viendo en el Evangelio de Mateo, comenzando el Evangelio de Mateo, que un ángel del Señor se le presenta a María y le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él venía con un gran propósito. El nombre de Jesús quiere decir Dios salva, y Jesús el Cristo quiere decir Dios salva con el poder de su Espíritu Santo. Allí está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, los tres se unieron para salvar. Dios desde su trono envía a su Hijo, y por medio del poder del Espíritu Santo en su Hijo, los tres son uno y vinieron a salvar. Eso es lo que envuelve el nombre de Jesús y significa que Dios salva. En la cultura hebrea, en el contexto de la cultura de Medio Oriente, ¿verdad? Se daba gran importancia a los nombres personales. Tenían un significado literal muy importante. Y eran símbolos del carácter y de la personalidad de cada individuo. Los nombres determinaban el destino y el propósito de la persona. Por ello, los padres debían de ser muy sensibles a la voz de Dios para determinar, ¿verdad?, qué nombre le iban a poner a sus hijos, porque estaban declarando y estaban activando y estaban desatando la descendencia. Y estaban desatando, ¿verdad?, su propósito y su destino, la asignación de esta vida para cada uno de ellos. Entonces Dios mostraba sus planes por medio de los nombres. Por eso es que algunos personajes que vemos en la Biblia, Dios les cambió el nombre. A Jacob le cambió el nombre a Israel. Y hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque le estaba cambiando su destino, le estaba cambiando su propósito. Estaba como destinado para ciertas cosas porque sus padres terrenales le habían puesto un nombre. Pero al encontrarse con Dios, Dios le cambia su destino y le cambia el nombre. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Nos cambiaron, ¿verdad?, nuestra condición, nuestro estado, y nos dieron un destino glorioso. Y Dios mostraba sus planes por medio de los nombres. Significaba que esa persona era destinada para algún propósito en específico. Así también los nombres de ciertos lugares eran cambiados inclusive, o de cosas eran cambiados. ¿Por qué? Porque definían ciertos propósitos, simbolizaban ciertos propósitos. Por eso te quiero decir, iglesia, que nosotros tenemos un destino muy claro. Cuando Jesús se presentó a nuestra vida, nos cambió el destino. Nuestro nombre está escrito en el cielo y nuestro nombre implica destino y propósito. Jesús fue destinado a traer la salvación y en su nombre se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad está en Jesús, todo poder está en Jesús.
Vamos a continuar caminando por la Biblia. Acompáñame a Juan capítulo 14, verso 6. Este versículo lo usamos la vez pasada, en la enseñanza pasada, pero es muy importante lo que voy a decir aquí. Nueva traducción viviente. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el acceso al Padre. Pero si no tuviera nombre Jesús, ¿cómo pudiéramos tener acceso a Él? Si Él está haciendo una revelación y una declaración poderosa, todo el que quiera llegar al Padre tiene que hacerlo a través de mí. Y por eso le puso un nombre asignado, Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. A través de Jesús nosotros llegamos al Padre. Por medio de Jesús tenemos acceso al reino de Dios, tenemos acceso al Padre. Su nombre es conocido en el cielo y en la tierra porque a Él le dieron toda autoridad y todo poder. A Él se le ha dado el poder de abrir el camino que conduce al Padre. Por eso le está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No podemos nombrar otro nombre que nos dé acceso al Padre. Pero también camino de los recursos del Padre para traerlos a la tierra. En su nombre los milagros son posibles. Lo imposible llega a ser posible. En su nombre lo que pensabas que no se podía lograr, se puede lograr. En su nombre el cielo te da recursos para que tú puedas lograr lo que antes pensabas que era imposible. En su nombre verás lo que pensabas que no sucedería. Lo que nunca oíste, lo que nunca viste, en su nombre se logrará. Es un nombre poderoso. En esta noche tú tendrás más cuidado de nombrar el nombre de Jesús. Es un nombre poderoso. Por medio de su nombre se establece el reino de Dios. Jesús es la representación tangible y visible de nuestro Padre, de todo su poder y autoridad. El único que pudo salvarnos y acercarnos al Padre, quitar todo pecado, quitar lo que impedía que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre y lograr que pudiéramos unirnos al Padre. Él fue quien acercó y estableció el reino de Dios en nuestras vidas. Hay una escritura que Dios le reveló al apóstol Pablo y lo escribió para la iglesia de los filipenses. Está precisamente en la carta a los filipenses en el capítulo 2 y voy a leer del verso 5 al 11 de la versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Verso 6, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué impresionante lo que Dios le revela al apóstol Pablo para escribirlo en esta carta a los filipenses. Dice que el sentir que hubo en Cristo Jesús no le importó ser Dios. Dijo, vale la pena despojarme de todo esto e ir. Se despojó de la gloria, se despojó de esa misma presencia, se despojó de todo ello para venir a salvarnos. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y nació Jesús y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante el corazón de Dios a través de Jesús. Nos impacta su amor, nos impacta ese corazón lleno de gracia, de bondad, de misericordia, de generosidad. Y dice que se humilló a sí mismo.
Permitió que su cuerpo fuera maltratado, permitió que lo acusaran de algo que él no cometió, permitió todo eso para ir a la cruz y morir por todos nosotros. Dice que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque él sabía que si iba a la muerte, todo pecado sería quitado, que si él subía a esa cruz, todo el pecado de todos nosotros iba a recaer sobre de él, y se humilló hasta ese punto, hasta las últimas consecuencias. Y dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Esto es muy importante, iglesia. El nombre de Jesús está por encima de todo, por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier tristeza, por encima de cualquier situación que estemos pasando los hijos de Dios. Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de la enfermedad, que está por encima de cualquier situación y cualquier problema en la vida. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos están impactados por esta palabra de la Biblia que nos revela el Espíritu Santo? Dice aquí que Dios lo exaltó y lo puso por encima de todo, y desde ahí gobierna. Es muy importante que Jesús estuviera por encima de todo. Es muy importante que ese nombre, cuando tú lo pronuncias en los ambientes espirituales, causa un impacto, porque las tinieblas se detienen. Cuando un hijo de Dios pronuncia el nombre de Jesús, las tinieblas, la maldad se detiene. Las tinieblas se esparcen porque la luz comienza a alumbrar. Jesucristo es la luz. Jesús es la luz. Él es el camino y Él es la vida. No importa qué está pasando, qué nombre le puedas poner a la dificultad que estás pasando. El nombre que sea, Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Dios lo puso en un lugar de autoridad para hacer realidad los anhelos del Padre en nosotros. No solo vino a salvarnos, no solo vino a traer la salvación, sino que su nombre nos los dejó, su espíritu nos los revela. Y entonces cada vez que tú oras en el nombre de Jesús, impactas todo lo que se quiera oponer para que la voluntad del Padre sea una realidad. El poder del reino de Dios por medio de Jesús. Vamos a otra escritura en Hechos capítulo 4, verso 12, versión Reina Valera contemporánea. Hechos 4, verso 12. Dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No hay manera de que a través de otro nombre, cualquiera que sea, ninguno nos puede acercar a Dios. No todos los caminos nos llevan a Dios. El único camino es Jesucristo. Su nombre es el único que tiene autoridad que nos puede dar salvación. Entonces, en el nombre de Jesús es nuestra oración todo el tiempo. Y es más que un solo nombre. Su nombre representa la posibilidad de salvación. Su nombre representa que sí hay poder para salvar. La posibilidad de alcanzar sanidad, la posibilidad de alcanzar prosperidad, el acceso a donde no podríamos alcanzar nosotros con nuestros esfuerzos personales, humanos. El mérito de Jesús nos permite alcanzarlo. No es cualquier nombre. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo Salvador. Y qué impresionante que Él mismo nos revela cómo podemos tener acceso a los recursos del reino de Dios. Cuando Él está enseñando a sus discípulos, Él mismo les revela a sus discípulos cómo pueden lograr acceso al Padre y lograr acceso a sus recursos, para que puedan lograr el destino y propósito. Y hoy, iglesia, el Espíritu Santo nos está revelando esta palabra, porque esa es la manera en que tú puedes tener acceso a los recursos de Dios
acceso al Padre. Y Jesús los enseña a sus discípulos en Juan 14. Voy a leer el capítulo 14 de Juan, versos 13 y 14 de la versión Reina Valera contemporánea. Dice Jesús: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Jesús les está revelando algo muy importante. El nombre de Jesús tiene autoridad. Acabamos de leer que en ese nombre Dios se lo dio para que toda rodilla se doble en ese nombre, en el cielo y en la tierra. Quiere decir que cuando un hijo de Dios aquí en la tierra confiesa ese nombre, hace una petición a Dios conforme a su voluntad y lo pide en el nombre de Jesús, sus palabras tienen un impacto en las regiones espirituales que hacen que el reino de Dios se mueva a favor de esa petición. Cuando alguien lo está pidiendo con fe, cuando se confiesa, se proclama, se declara el nombre de Jesús con fe, con una fe profunda, entendiendo que esas palabras que se están hablando tienen poder en el cielo para desatar la sanidad, para traer la salvación, para quitar toda pobreza, para quitar toda tristeza y amargura, sanar al corazón afligido, sacar a los que están oprimidos. Entonces el cielo se mueve a favor de esa oración. ¿Cuántos están conmigo? Dios quiere darnos todas las cosas. Jesús vino a darnos una vida y vida abundante. Él vino a darnos abundancia y nos está dando la clave impresionante en esta noche de cómo podemos tomar los recursos. Y los recursos que vamos a tomar son precisamente para cumplir nuestro propósito en esta tierra, nuestra asignación. Y todo lo que Él nos da es para alcanzar nuestro propósito. Más adelante en el capítulo 16 les vuelve a repetir esto. En Juan capítulo 16, versos 23 y 24. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice Jesús: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, verso 24. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. ¿En qué contexto está hablando Jesús? Jesús sabe que ya no va a estar con ellos físicamente. Ya se va a ir a la cruz, será crucificado, resucitará al tercer día y ascenderá al Padre. Y ellos dirán: entonces ya no estás con nosotros, ¿cómo te vamos a pedir las cosas? Porque Jesús, mientras estaba con ellos, había milagros, señales, se multiplicaba el pan y todo era provisto por Jesús. Y dice: en ese día, ¿cuál día? Cuando yo ya no esté aquí con ustedes, no necesitarán pedirme nada, sino que le van a pedir directo al Padre, porque todo lo que pidan será en mi nombre y Él les concederá sus peticiones. ¿No es maravilloso lo que hizo Jesús? En su nombre. Le pedimos al Padre en su nombre y el cielo obedece. Todas las posibilidades del cielo vienen a nosotros a hacer una realidad las peticiones. Pídeme, en otra escritura dice: hasta ahora no me han pedido nada, pídanme. Dios está diciendo en esta noche: iglesia, ¿qué te hace falta? Pídemelo. Conforme a mi voluntad será hecho. Los discípulos de Jesús, vuelvo a repetirles, mientras estaba con ellos, Jesús le pedía. Pero les dice: llegará un día en que ya no estaré allí, pero le van a pedir directo al Padre en mi nombre. Y entonces será hecho todo. Quiero pedirte que vayamos a otra escritura que está en Colosenses capítulo 3, verso 17. Versión Reina Valera contemporánea, Colosenses 3, 17. Y dice: todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, todo lo que hacemos es hablar de palabra o de hecho, dice aquí. Cualquier cosa que hagan. Ahora, la clave está aquí.
Necesitamos conocer cómo podemos involucrar todo lo que hacemos y todo lo que hablamos para que en el nombre de Jesús todo sea hecho, ¿verdad? Dando gracias a Dios el Padre. Necesitamos involucrar nuestra vida. No podemos hablar ya cualquier tipo de cosas. Ya no puede salir de nuestra boca queja, porque eso no es hacerlo en el nombre de Jesús. Yo no me estoy quejando en el nombre de Jesús, por supuesto que no. Dice todo lo que hagan de palabra y de hecho. Entonces, vamos a tener que ir más profundo en esta enseñanza y necesitamos conocer cómo podemos involucrar nuestra vida en todo lo que hacemos de palabra y de hechos con el nombre de Jesús. Porque Dios tiene una herencia grande que está disponible, pero cómo logramos tomarla y traerla a nuestras vidas y hacerla real en nuestras vidas. Esta enseñanza tiene una segunda parte y voy a explicar en la segunda parte, próximo martes, voy a explicar con más detalle qué es este versículo, a qué se refiere todo lo que hacemos de palabra y todo lo que hacemos de hecho. ¿Cuál es la posición correcta que yo debo de tener? ¿Cómo logro tener esa posición correcta para entender sus principios, para entender sus fundamentos y caminar y hablar y hacer todo conforme a lo que dice aquí Colosenses 3:17? Todo lo que hagan. Es una palabra muy absoluta. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esta es una revelación impresionante. El nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar sanidad, prosperidad, protección, salvación, el amor de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos conocer a Dios de tal manera que entendamos que Él está listo para darnos todas las cosas en el nombre de Jesús. Toda herencia del Padre está disponible y cuando pedimos conforme a su voluntad, todo viene a ser realidad. Así es que no te puedes perder la segunda parte de este mensaje, porque iremos más profundo a entender el nombre de Jesús y tu oración va a cambiar. Tu oración va a tomar otras dimensiones de realidades, de nuevas realidades. Dios está diciendo, quiero traer nuevas realidades a tu vida, nuevas cosas que vas a vivir. Y yo quiero hacer una invitación a los que hoy se conectaron por primera vez. Alguien los invitó de esta iglesia, les mandó el enlace, les mandó el comunicado y ustedes decidieron conectarse y escucharon un mensaje. Es un mensaje breve, pero muy profundo y muy poderoso. Aprendimos que Jesús es un nombre poderoso y que podemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Pero todo aquel que todavía no le recibe como Salvador necesita ir a esa posición, necesita ir a esa condición. Jesús está disponible. Él vino a perdonar todos nuestros pecados. Él vino a darnos la esperanza de una vida nueva. Y yo le digo a usted que se conectó hoy por primera vez. Sé que está buscando respuestas, sé que está buscando esperanza de que algo cambie. Tal vez tuvo pérdida de algún ser amado, tal vez tenga a alguien en el hospital, tal vez hay alguien conocido de usted o a un ser cercano, familiar cercano, que está pasando por una situación. Y su corazón está desesperado tal vez. Y yo le digo, hoy el Señor le va a traer esperanza. Y Dios le está invitando a que se convierta en su Hijo. La Escritura dice que a todos los que le reciban a Jesús y los que crean en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que yo lo quiero llevar en esta oración, si usted quiere. Haga esta oración conmigo. Todos los que vean este video, va a estar en YouTube también y mucha gente lo va a estar viendo. Y tal vez en este momento no, y en otros momentos estarán escuchando este mensaje y podrán hacer esta oración. Repita conmigo, Señor Jesús, ahora yo sé que en tu nombre hay salvación. Ahora yo he entendido que por medio de ti está la salvación y la esperanza de una vida eterna y abundante. Te pido que perdones todos mis pecados y que me des la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y te reconozco como mi Padre. Reconozco y confieso
que resucitaste a Jesús de los muertos para darnos vida abundante a todos. Gracias, enséñame tu camino. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.